Mi agradecimiento a los socios del Club Rotario Pachuca por la invitación para participar como huésped orador en la sesión ordinaria del miércoles 17 de abril del presente año para exponer el tema que titulé Caminando por la historia de Pachuca y del estado de Hidalgo, cuyo contenido fue la historia del origen del Club de Fútbol Pachuca y del Estadio Revolución Mexicana, don Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla de Huasca, Hidalgo, la hacienda de Santa María Regla en Huasca, el Panteón Inglés, personajes hidalguenses, Enrique Ángeles el Frutas y el Museo de Minería de Pachuca. Un privilegio para mí compartir este video con los socios del Club Rotario Pachuca. Soy licenciado en Administración de Empresas con especialidad en Educación Media Superior, 43 años como docente en instituciones de educación media superior y superior, activo en la asesoría a empresas privadas en materia de capacitación y adiestramiento de personal y seguridad e higiene industrial. Exjugador profesional de fútbol con el equipo Pachuca de la Segunda División y 40 años activo en los medios de comunicación, particularmente en la producción y conducción de programas de televisión y narración de partidos de fútbol. En el siguiente video les presento una recopilación de algunos de los programas de televisión que he realizado para conservar, promover y recordar algo de la historia del estado de Hidalgo. Esto en el canal de televisión de YouTube por internet TV Hidalgo Voz e Imagen. Lista de reproducción: Turismo en el estado de Hidalgo. Muchas gracias por esta invitación para fungir como orador huésped de tan prestigiado Club Rotario de Pachuca. El 1 de noviembre del presente año, el equipo de fútbol Pachuca cumplió 131 años de haberse fundado. Al llegar a tierras hidalguenses, los ingleses también trajeron consigo su deporte favorito, el fútbol soccer, el cual, según diversas fuentes históricas, comenzaron a jugar en el campo ubicado frente a la mina de Dolores, en un llano en donde ahora se ubica un amplio estacionamiento. Este es el primer lugar de nuestro México en donde se jugó este deporte por primera vez. De acuerdo con las fuentes históricas, el primer club de fútbol en México fue creado por mineros ingleses con el nombre de Pachuca Fútbol Club el 1 de noviembre de 1892. El equipo Pachuca y los clubes Orizaba Athletic Club, Reforma Athletic Club, British Club y México Cricket Club se unieron para fundar en 1902 la Liga Mexicana de Fútbol Amateur Asociación, disputándose el primer torneo en 1902, que ganaría el Orizaba Athletic Club. Pachuca ganó su primer título en la temporada 1904-1905. En 1950 fue uno de los 7 equipos fundadores de la Segunda División. Una vez que los primeros balones llegaron, la escena comenzó a repetirse domingo a domingo. Ataviados con sus shorts, los ingenieros y mineros celebraban partidos de fútbol en el patio frontal de la mina Dolores, en lo que hoy es el estacionamiento principal de la población de Real del Monte. El 1 de noviembre del 2023, el equipo de fútbol Pachuca cumplió 131 años de su nacimiento. Año de 1958,
se construye e inaugura el Estadio Revolución Mexicana de Pachuca Hidalgo por iniciativa del general y licenciado Alfonso Corona del Rosal, en ese entonces gobernador del estado de Hidalgo. Cuenta la historia hablada, porque no hay constancia documental de ello, que una tarde el general Alfonso Corona del Rosal paseaba a caballo por esos terrenos poblados de milpas de la hoy colonia Periodistas. Un grupo de niños que jugaban fútbol se acercaron para pedirle que les construyera una cancha de fútbol. Así nació un compromiso que se concretó la mañana del domingo 14 de diciembre de 1958, cuando el propio general Alfonso Corona del Rosal descubrió la placa y cortó el listón inaugural del nuevo Estadio Revolución Mexicana, y con ello la leyenda se puso en marcha. La ceremonia de apertura reunió a más de 5,000 personas que, a pesar del frío y la amenaza de lluvia, se mantuvieron entusiastas en todo momento. El fuego simbólico apareció por la puerta del maratón y dio comienzo la fiesta. Desfile de atletas, encuentro de fútbol americano, exhibición de atletismo y música por parte de la banda de guerra del sindicato minero enmarcaron la ceremonia. Año de 1960. Por iniciativa del licenciado Germán Corona del Rosal, reaparece el Pachuca en el fútbol profesional de la segunda división, teniendo como su sede el Estadio Revolución Mexicana. La primera gran fiesta que vivió el Revolución Mexicana fue el 5 de marzo de 1967, cuando los Tuzos vencieron por marcador de 2-0 al equipo Ciudad Victoria, y con ello ascendieron al máximo circuito del fútbol mexicano. La casa de los hidalguenses fue sede del último partido del torneo 1966-1967, en el que se definiría al campeón. Alberto "El Pollo" Castillo abrió el marcador al minuto 8 del duelo, y Francisco Arredondo convirtió el segundo tanto casi al final del segundo tiempo. Así fue aquel capítulo que marcaba un parteaguas en la historia de Pachuca, hasta llegar a las glorias conseguidas en los últimos años, convirtiéndose en un equipo importante de la Liga MX. Esta es la fotografía de la alineación titular del equipo campeón. De izquierda a derecha: Pablo Guerrero, Benjamín Fal, Lizaola, Ceballos, Aceves, Eduardo Corona, Acosta, José Luis Ramírez, Jesús Zárate, Alberto Castillo y Francisco Arredondo. En sus casi 65 años de vida, el Estadio Revolución vio jugar a grandes futbolistas, tanto nacionales como internacionales. Les invitamos a conocer algo del Archivo Histórico y Museo de Minería de Pachuca. Es un edificio de estilo neoclásico que perteneció a la Cooperativa Minera San Rafael y anexas. Cuenta con un archivo documental que contiene 258 años de historia minera, de 1727 a 1985. Y en sus instalaciones se ubica también la Hemeroteca Ezequiel Ordóñez, la Biblioteca Juan Barrón, además de una mapoteca, carteloteca y fototeca. En este espacio, el visitante realiza un recorrido por la geología y la historia del distrito minero de Real del Monte y Pachuca. En sus galerías se pueden apreciar fotografías antiguas y contemporáneas de las minas, mineros y haciendas de beneficio, documentos originales, planos y mapas, dibujos, muestras de minerales de todo el país, así como maquinaria y herramienta.
En el jardín principal se encuentra un espacio destinado a la arqueología industrial. En el distrito minero de Real del Monte y Pachuca lo que principalmente se encontraba era plata y oro, pero también hay presencia de minerales no metálicos, entre ellos las calcitas, los cuarzos, las amatistas y algunos sulfatos como el sulfato como la galena, que es un sulfato de plomo, la pirita, que es un sulfato de hierro, también conocido como el oro de los tontos o falso oro. De ahí viene ese famoso dicho de que no todo lo que brilla es oro. Los malacates son mecanismos de engranes y poleas que logran diferentes objetivos, desde procesos de desagüe, subir o bajar ollas de manteo, o subir o bajar a las mismas personas como un elevador. La palabra malacal proviene del término en náhuatl que significa cosa que gira. Vamos a observar lo que son los camiones Mack. Estos camioncitos llegaban a funcionar por medio de crack o vuelta. Llegaba a tener dos personas que lo conducían, uno que traía el volante y la otra persona que también traía el freno. Se le conoce también como las cotorras, no solo porque eran verdes, sino que cuando lograban avanzar hacían el sonidito de pap, 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 pap. Llegaban a ser funcionables para cargar equipo, material, ya sea de las haciendas a las minas o viceversa. Dentro del gran patrimonio industrial del distrito minero de Real del Monte y Pachuca se encuentran las grúas de vapor. Las grúas que llegaban a funcionar por medio de las calderas que calentaban el agua que producían el vapor para que los pistones se llegaran a mover. También veremos en la parte central el proceso de amalgamación, una técnica de separación. Esto se llevó a cabo porque llegó a vivir un sevillano a Pachuca, su nombre fue Bartolomé de Medina. Recordemos que la plata y el oro no vienen solitos, tiene que haber un proceso de separación. Dicho proceso consiste desde la trituración y molienda de la roca por medio de los molinos chilenos. Cuando se tiene un polvo muy fino se agrega agua, cal, sal, mercurio, y el mercurio logra la separación de la plata con los diferentes elementos. Es más complejo de lo que yo les estoy mencionando, pero su base esencial es esta. Es por eso que existen las haciendas de beneficio. Este tipo de estructura eran para extraer el mineral, solo que se encontraban en la superficie. Posteriormente, con el paso de los años, se van creando los tiros, que son hoyos verticales, los niveles, que son hoyos horizontales. Vemos iconos tan importantes como la mina La Dificultad, así como libros de contabilidad forrados de cuero, acuñados de bronce, las acciones. No solo hubo una compañía minera, hubo infinidad de compañías mineras. 5 minutos de cultura general. Pedro Romero de Terreros, conde de Regla. Nadie recibió tanto de las minas de oro y plata y de los pobladores de Real del Monte Hidalgo como Pedro Romero de Terreros, y nadie como él lo dejó tan empobrecido. Este es el único retrato de don Pedro Romero de Terreros, conde de Regla. Es un óleo sobre cobre de 7.5 por 5.5 centímetros, pintado en el año de 1780 en la Nueva España. Nació en Cortegana, España, en 1710 y murió en Huasca, Hidalgo, en 1781. Llegó de España a Querétaro para hacerse cargo de los negocios de su tío don Juan Vázquez de Terreros. En 1743 se asocia con José Alejandro Bustamante y Bustillo para explotar las minas del Real del Monte Hidalgo y construye 3 haciendas en la población de Huasca, también en el estado de Hidalgo, para beneficiar los materiales extraídos de los fondos del Real del Monte. Debido a sus acciones de índole religiosa y cultural, además de benéficas, le hicieron acreedor por parte del rey Carlos III al título nobiliario de conde. Él mismo escogió el título de conde de Regla por la devoción que profesaba a la advocación mariana de la Virgen de Regla, especialmente venerada en el convento agustino de Chipiona, España, y cuya devoción se extendió por diversos lugares de la América española. En honor de la Virgen de Regla, también había titulado a sus haciendas.
Murió en el año de 1781 en su hacienda de San Miguel Regla, en la localidad de Huasca. Fue sepultado en el Panteón de Santa Paula, pero al cerrar sus restos fueron trasladados a Pachuca, donde fue enterrado en el altar mayor de la iglesia del convento de San Francisco, de cual había sido benefactor. Concluimos subrayando que el 25 de febrero de 1775 fundó el Sacro y Real Monte de Piedad de Ánimas, antecedente del actual Monte de Piedad, con la finalidad de solucionar los problemas económicos de algunos de los habitantes de la Nueva España. Y continuamos con esta encomienda tan agradable que tenemos en esta televisora que transmite por internet desde la ciudad de Pachuca, Hidalgo, de promover todos los valores culturales, históricos y turísticos del estado de Hidalgo. En esta hacienda se procesaban los minerales extraídos de las minas de Real del Monte, en su mayoría oro y plata. El proceso de purificación se llamaba amalgamación o beneficio de patio, el cual fue traído a la Nueva España por Bartolomé de Medina por el año de 1555, y en sus minas descubrió y experimentó el proceso de amalgamación de la plata, que se produce gracias a la afinidad de ese metal con respecto al mercurio, conocido como beneficio de patio. Cuando la masa estaba ya sazonada, se echaba en tinas con agua, donde la masa era agitada, separándose la pella o amalgama de plata de los lodos finos o lamas y arenosos o relaves o jales. Por último, el metal ya separado se sometía a fundición y apartado del oro en las casas de apartado. La hacienda conserva gran parte de sus patios. Fue transformada en un hotel rústico de estilo colonial con varias habitaciones. Ha conservado y restaurado toda la arquitectura original, lo cual permite imaginar cómo habría sido esta hacienda en su momento de esplendor. En esta ocasión estamos ubicados en la población de Real del Monte, Hidalgo, y le vamos a invitar a presenciar este reportaje que hemos preparado para ustedes acerca del Panteón Inglés. Este cementerio se construyó en 1851 en un terreno donado por Thomas Strafford, uno de los primeros británicos que llegó a esta población, funcionario de las compañías mineras que explotaban en ese tiempo varios fondos mineros del estado de Hidalgo. En las rejas del acceso al cementerio británico está un lema en inglés que dice: benditos son quienes mueren en el Señor. Este cementerio está ubicado en el cerro llamado del Judío. Es el sitio más alto de Real del Monte y el mausoleo más visitado en esta entidad. En él se ubican 758 tumbas, todas ellas de mampostería fina, algunas con pequeñas estatuas y lápidas con los nombres de aquellos ingleses que dieron auge a la minería en este lugar. Por su nombre podría pensarse que en este sitio únicamente reposan los restos de ingleses. Sin embargo, también hay irlandeses, escoceses, 3 chinos, una enfermera holandesa y algunos alemanes, muchos de ellos de la logia masónica. María del Carmen Hernández Esquius, hija de Inocencio Hernández Lara, mejor conocido como Don Chencho, sepulturero y guardián por casi medio siglo, desde hace 5 años, es la encargada de resguardar y dar mantenimiento a este lugar. También funge como guía de turistas, pues este panteón forma parte de los atractivos del pueblo mágico. Su padre, casado con una inglesa, tuvo la oportunidad de ser nombrado por la reina Isabel II en el año 2005, miembro de la Orden del Imperio Británico, por su labor desinteresada en cuidar el cementerio. Es el primer hidalguense y mexicano que recibió este nombramiento. Sí, aquí está la tumba del señor Inocencio Hernández Lara, muy conocido por Don Chencho. Él trabajó este panteón 47 años y la reina Isabel II de Inglaterra hace 9 años lo nombra miembro de la Orden del Imperio Británico por la labor que tuvo en el cementerio, que fue desinteresadamente. Pues mi padre nunca pensó que la reina iba a tomarse en cuenta la labor que él tuvo aquí,
y es el primer hidalguense mexicano que recibe el honor de una reina. Y ahora es el eterno centinela que cuida su panteón hasta la eternidad. En el programa Gaceta Social de Ecofil Producciones, Arco TV y TV Hidalgo Voz e Imagen, presentamos a ustedes la sección Personajes Hidalguenses. Enrique Ángeles Díaz nació en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en el año de 1930 y comenzó a animar al club desde la década de 1950, cuando los Tuzos jugaban en el campo Margarito Ramírez, en donde hoy se ubican las casas de los militares en avenida 5 de Febrero de la colonia Periodistas, a unas cuadras del Estadio Revolución Mexicana. Siempre le recordaremos como un gran aficionado al fútbol y a las corridas de toros, así como animador de los Tuzos del Pachuca, con la tradicional herradura de la suerte a manera de arreglo floral. Otras de sus aficiones que al paso del tiempo se volvieron tradiciones en Pachuca fue la quema de fuegos artificiales en los cerros de la ciudad, la quema de Judas en Semana Santa, poner una herradura gigante al inicio de los campeonatos para que pasaran los jugadores por ahí como señal de buena suerte, disfrazándose de brujo y simular limpias en las porterías en tiempos de malas rachas de los Tuzos, entre otras cosas. También se le atribuye la creación de la primera bandera del equipo Pachuca, con la que animó a la afición en aquel partido de fútbol en que los Tuzos vencieron al equipo de Ciudad Victoria para ascender por primera vez a la primera división del fútbol mexicano, con goles de Francisco Arredondo y de Alberto El Pollo Castillo, bajo la dirección de Ernesto El Chueco Candia. Falleció el 11 de enero del 2008, después de regresar de alentar al equipo de los Tuzos en el Mundial de Clubes de Japón. Él siempre decía: si muero apoyando a mi Pachuca, me muero feliz. En mi carácter de presidente de funciones del Club Rotario Pachuca, agradezco mucho a don Gerardo Hernández Amador el hecho que nos haya acompañado, que haya aceptado la invitación a compartir el pan y la sal, pero sobre todo a compartir todos esos conocimientos, todo ese acervo histórico importante que, bueno, pues va precisamente de la mano con nuestras raíces, con nuestra identidad como hidalguenses, como pachuqueños, pachuqueñas y pachuqueños, y sobre todo el compromiso de preservar las tradiciones, de preservar todo lo que nos da esencia, lo que nos da identidad, pero sobre todo los valores de trabajo, en el aspecto deportivo, en el aspecto laboral y sobre todo en el aspecto de beneficio de la comunidad. Muchas gracias. Y bueno, me permito hacer entrega de un diploma que la letra dice: Rotary, Club Rotario Pachuca. El Club Rotario Pachuca y su mesa directiva 2023-2024 otorga el presente reconocimiento a Gerardo Hernández Amador por su destacada participación con el tema Caminando por la historia del Estado de Hidalgo. Firman Miguel Ángel Aguilar Reséndiz en su carácter de director del programa, Laura Naya Vázquez en su carácter de secretario y su servidor Javier Ramírez Lara Salinas en mi carácter de presidente del Club Rotario Pachuca. Muchas gracias. Mi atento agradecimiento
a los socios del Club Rotario Pachuca por haberme permitido compartir con ellos este resumen de videos de algo de la historia de Pachuca y del estado de Hidalgo. Pachuca Hidalgo, a 17 de abril del 2024.